Es posible que existan secretos en las profundidades tan aterradores que el océano mismo decida sellarlos para siempre. El azul infinito que cubre nuestro mundo no es solo agua y sal, es una tumba de presión extrema donde la física se dobla y la realidad se fragmenta. La tragedia del sumergible Titán, que se aventuró hacia los restos del Titanic, no fue solo un accidente de ingeniería, sino el recordatorio de que estamos intentando invadir un reino que no nos pertenece. En junio del año 2023, el mundo contuvo el aliento mientras 5 personas desaparecían en una columna de agua de 4.000 metros de profundidad. Pero más allá del fallo estructural, existe una dimensión de suspenso que las autoridades han intentado manejar con una cautela casi sospechosa. Suscríbete y dale like a este video y si ya lo hiciste, comencemos. El drama comenzó cuando la comunicación con el buque nodriza se cortó apenas 1 hora y 45 minutos después del descenso. No hubo señales de auxilio, no hubo boyas de emergencia. El silencio fue absoluto, una nada pesada que sugería que algo había ocurrido de forma instantánea. La intriga se dispara al analizar los informes de la Marina de los Estados Unidos, que detectaron una anomalía acústica compatible con una implosión casi en el mismo momento en que se perdió el contacto. Sin embargo, esta información fue guardada bajo un estricto secreto durante días, mientras se montaba un operativo de rescate multimillonario. ¿Por qué mantener la esperanza de un rescate si los sensores de alta tecnología ya sabían que el acero y la fibra de carbono se habían convertido en confeti bajo la presión abisal? La tensión aumenta cuando recordamos que el lugar donde descansan los restos es una zona de exclusión donde el tiempo parece detenerse. El Titanic no es solo un barco hundido, es un monumento al fracaso humano que parece ejercer una atracción magnética y fatal. Los expertos en rescate profundo, utilizando vehículos operados a distancia conocidos como ROVE, se toparon con un escenario que desafiaba la comprensión inicial. Los restos del sumergible no estaban dispersos por el azar de las corrientes. Formaban un campo de escombros que parecía contar una historia de destrucción total y súbita. La pregunta que flota en el aire con una carga eléctrica es: ¿qué vieron o sintieron esos tripulantes en los microsegundos previos a que el océano los reclamara? Ahora nos vamos a sumergir en una atmósfera de incertidumbre donde el conocimiento verídico sobre la resistencia de los materiales choca contra la arrogancia de la exploración comercial. El gobierno y las agencias internacionales desplegaron barcos y aviones con radares de última generación, pero el abismo ya había dictado su sentencia. El suspenso de aquellos días no fue solo por la falta de oxígeno, sino por la sospecha de que estábamos ante algo que la tecnología no podía explicar ni prevenir. Estamos ante el inicio de un relato donde el océano se convierte en el antagonista principal, un gigante que no tolera intrusos en su santuario de hierro y sombras. El misterio del Titán es el espejo de nuestra propia fragilidad ante lo imposible. Para entender lo que ocurrió en aquella columna de agua, debemos despojar al evento de su barniz mediático y enfrentarnos a la tecnología que falló. El Titán no era un submarino convencional, era una cápsula experimental que desafiaba los estándares de seguridad establecidos por la industria marítima global. Mientras que los sumergibles de investigación utilizan esferas de titanio para soportar la presión, esta nave combinaba fibra de carbono con anillos de titanio, una mezcla de materiales que, según los expertos, reaccionan de forma distinta bajo el estrés extremo. A medida que descendían hacia los 3.800 metros, cada centímetro cuadrado del casco soportaba el peso equivalente a un elefante africano. La tensión tecnológica era una bomba de tiempo invisible que latía en la estructura misma de la nave. El vuelo hacia el fondo era una experiencia de aislamiento total. En el interior, la tripulación dependía de un único botón y de un control de videojuegos para maniobrar en la oscuridad absoluta, donde las luces del sumergible apenas lograban cortar unos pocos metros de negrura. La intriga se vuelve técnica. A esa profundidad, cualquier microfisura en la fibra de carbono se expande a la velocidad del sonido. La Marina de los Estados Unidos, mediante su sistema de escucha secreto diseñado para detectar submarinos enemigos, captó el momento exacto en que la estructura se rindió. No fue un colapso lento, fue una implosión catastrófica que ocurrió en menos de 40 milisegundos. Un tiempo tan breve que el cerebro humano no es capaz de procesar el dolor ni el miedo. El drama técnico reside en que el sumergible estaba equipado con un sistema de monitoreo de salud del casco en tiempo real, diseñado para emitir una alerta acústica antes de un fallo. Esto nos lleva a una situación de suspenso insoportable. Si el sistema detectó la fatiga del material segundos antes, los tripulantes habrían escuchado crujidos similares a disparos de fusil resonando en las paredes de carbono.
El océano les habría avisado que su tiempo se había terminado antes de que la presión del agua, que en ese punto es de 400 veces la atmósfera terrestre, los convirtiera en parte del sedimento marino. Es una realidad física que ninguna misión de rescate, por más sofisticada que fuera, podía revertir. Lo que hace que esta experiencia sea un hito de conocimiento misterioso es la paradoja del rescate. Mientras los aviones de la Guardia Costera sobrevolaban el área con radares de apertura sintética y los barcos desplegaban sonares activos, la verdad ya descansaba en el lecho marino. El despliegue de los vehículos ROV, capaces de operar a profundidades donde la luz es un mito, permitió localizar la cola del sumergible a unos 500 metros de la proa del Titanic. El contraste visual es devastador. Los restos de una tragedia de 1912 custodiando los escombros de una tragedia del 2023. El conocimiento verídico sobre la fatiga de los materiales compuestos en aguas profundas se ha escrito con la vida de quienes creyeron que podían domar la física del abismo con innovación no certificada. Comparte este video si te está gustando y suscríbete a nuestro canal. Continuemos. El suspenso alcanzó su punto de ruptura cuando los robots de exploración profunda finalmente iluminaron el lecho marino. Lo que encontraron los vehículos ROV no fue una nave atrapada en las redes del Titanic, sino un campo de escombros que revelaba una verdad mucho más descarnada. La implosión no fue un accidente fortuito, sino el resultado de ignorar advertencias durante años. El giro de la trama en esta tragedia reside en los informes de ingeniería previos que fueron silenciados. Expertos de la industria habían advertido que el uso de fibra de carbono para descensos cíclicos a tales profundidades era una apuesta suicida, ya que el material tiende a delaminarse internamente sin mostrar señales externas de daño. La realidad cruda es que el océano no perdona la arrogancia técnica. Durante la búsqueda se detectaron sonidos de golpeo rítmicos que mantuvieron al mundo en vilo, alimentando la esperanza de que la tripulación seguía viva y pidiendo auxilio. Sin embargo, el análisis posterior de la Marina confirmó que esos sonidos eran probablemente ruidos biológicos o el eco de otros barcos de rescate rebotando en la termoclina del Atlántico. Fue una forma cruel en la que el océano jugó con los nervios de los rescatistas, una ilusión acústica que desvió la atención mientras la cápsula ya yacía fragmentada. El problema oculto era que la operación de rescate era, en realidad, una operación de recuperación de restos desde el primer día. Existe una dimensión de drama humano y ético que el gobierno intentó manejar con pinzas. Al recuperar las partes del casco, se descubrió que los componentes de titanio habían sobrevivido casi intactos, mientras que la sección de fibra de carbono simplemente se había desintegrado. Esto confirma que el eslabón más débil fue la innovación que se vendía como una ventaja. El suspenso se transforma en indignación al saber que el Titán había realizado varios descensos exitosos anteriormente, lo que generó una falsa sensación de seguridad. Cada inmersión previa fue debilitando la estructura, creando microfracturas invisibles hasta que, a 4.000 metros bajo el nivel del mar, la física reclamó su deuda de forma instantánea y violenta. Este giro nos enfrenta a una verdad incómoda sobre la exploración del abismo. El costo de la curiosidad puede ser la aniquilación total cuando se ignoran los estándares de seguridad nacionales e internacionales. El campo de escombros, situado en una llanura desolada cerca de la proa del famoso transatlántico, es ahora un monumento a la fragilidad de nuestra tecnología frente a la presión hidrostática. La intriga ya no es qué pasó, sino por qué se permitió que ocurriera a pesar de las múltiples banderas rojas. El océano no ocultó nada. Fue la ambición humana la que decidió cerrar los ojos ante el peligro evidente, convirtiendo una misión de conocimiento en un suceso de terror verídico que quedará grabado en los anales de la exploración submarina. ¿Qué queda cuando el orgullo humano se disuelve bajo el peso de 400 atmósferas? El cierre de este suceso nos deja ante una verdad tan fría como las corrientes del Atlántico Norte. El océano no es un territorio por conquistar, sino una fuerza que exige un respeto absoluto. La tragedia del Titán no fue solo un fallo de materiales, sino el fin del mito de la invulnerabilidad tecnológica. Los restos recuperados del lecho marino son ahora testigos mudos de un instante en el que la física barrió con toda lógica comercial, sellando el destino de 5 almas en una fracción de segundo que el tiempo nunca podrá borrar. La reflexión final es tan dramática como contundente. Hemos construido naves para abandonar la atmósfera, pero todavía somos incapaces de sobrevivir a la presión de nuestro propio hogar. El suspenso que rodeó la búsqueda terminó por revelar una realidad verídica que muchos no querían aceptar. En el abismo, no hay margen para el error ni espacio para la improvisación.
La intriga sobre lo que vio el submarino antes del fin se responde con el silencio absoluto de una implosión que no dejó rastro. El conocimiento que ganamos hoy tiene un precio amargo, recordándonos que existen fronteras que la ambición no debería cruzar sin las garantías de la ciencia. Este cierre épico nos sitúa frente a un océano que sigue guardando sus secretos con celo. El Titán ahora descansa cerca del Titanic, formando parte de una geografía de hierro y sombras que advierte a las futuras generaciones sobre los peligros de la soberbia. La verdad, por más profunda que esté enterrada, emerge en forma de escombros de fibra de carbono para recordarnos nuestra propia fragilidad. El drama terminó, pero el misterio del abismo continúa, vibrando en una frecuencia que solo aquellos que se atreven a descender pueden, quizás, llegar a comprender antes de que el silencio eterno los reclame. Dale like a este video si te gustó. Hasta la próxima.